Esto es Escena Internacional, podcast producido por Comité, con la colaboración de Rodolfo Sánchez Aizcorbe. La primera noticia de hoy es que en Nigeria se produjo una masacre del grupo yihadista Boko Haram. Aunque ocurrió el domingo, no había trascendido hasta que la ONG Amnistía Internacional informó sobre el hecho, indicando que al menos 127 personas murieron. En un atentado que ocurrió en la aldea del estado de Yobe, en el noroeste de Nigeria. Esto es importante porque Nigeria tiene una mayoría de población musulmana que se ubica en el norte del país y la población cristiana, que es una minoría, se ubica en el sur. O sea, en otras palabras, Boko Haram está matando gente en zonas de mayoría musulmana. Y un portavoz policial cree que fue en aparente represalia por el asesinato de 2 militantes de este grupo por agentes de vigilancia. El grupo opera en Nigeria desde 2009 y ha estado vinculado a grupos islamistas globales como el Estado Islámico. Aunque dije que fue un atentado, en realidad fueron varios ataques de manera absolutamente indiscriminada, por lo que Amnistía Internacional habla de crímenes de guerra. La segunda noticia de hoy, 5 de septiembre, es que gremios de transportistas bloquearon vías en Colombia por un aumento en el galón de diésel. El gobierno había fijado el precio del galón de este combustible fósil en unos $2.7 tras un aumento equivalente a 46 centavos de dólar. Los gremios de transportistas y el gobierno de Gustavo Petro habían sostenido varias reuniones sin acuerdo. El gobierno busca desmontar gradualmente los subsidios públicos a la gasolina y ahora al diésel, no solo para reducir el déficit fiscal, sino que el propio Petro dice que este es un subsidio que nunca se debió conceder y que esos fondos se destinarían a atender necesidades de alimentación, salud y educación de sectores vulnerables. Es decir, presentó un argumento de izquierda lícito en favor de reducir este subsidio generalizado. Los precios estaban congelados desde 2020, es una situación que el gobierno de Petro encontró y paradójicamente hizo lo que, digamos, muchos hubieran sugerido desde una perspectiva liberal. Un recorte de los subsidios para reducir el déficit fiscal. Según el gobierno colombiano, por estos subsidios el diésel en Colombia es el más barato de la región, solo detrás de Ecuador y Bolivia, que también han tenido problemas por esta misma razón, cuando gobiernos tanto de derecha como de izquierda intentaron reducir los subsidios. Y aquí los gremios empresariales se pusieron del lado del gobierno de izquierda, ¿no? Curiosamente. La última noticia de hoy es que se produjo un nuevo tiroteo mortal en una escuela secundaria de los Estados Unidos, esta vez en el estado de Georgia. Medios locales hablaban de al menos 2 víctimas mortales y 4 heridos, pero poco después la cadena CNN hablaba de 4 fallecidos y una treintena de heridos. La policía llegó a detener a un sospechoso. El hecho se produjo en Winder, un pueblo de menos de 20,000 habitantes, a 1 hora de la capital del estado, Atlanta. Y esto es inusual, porque esto suele producirse en mayor proporción en grandes ciudades. En las últimas 2 décadas ha habido cientos de tiroteos de este tipo en escuelas y universidades de Estados Unidos. El más mortífero provocó más de 30 muertes en la Universidad de Virginia Tech en 2007. Y es el tipo de situación que vuelve a reabrir el debate sobre los alcances de la segunda enmienda de la Constitución estadounidense, que presumiblemente protegen de manera irrestricta la adquisición y tenencia de armas, pero claramente aquí hay una discusión lícita sobre si estos perpetradores debían haber tenido acceso a armas de manera legal, que suele ser el caso, ¿no? Si no ellos, sus padres, pero las armas fueron adquiridas legalmente. En cuanto al tema de análisis, voy a hablar de cómo van las encuestas en los Estados Unidos de cara a las elecciones de noviembre próximo. Y diría que en días recientes la campaña de Kamala Harris por primera vez ha pasado adelante, bueno, ya estaba adelante en las encuestas, pero dentro del margen de error estadístico.
lo cual técnicamente no supone realmente estar adelante. Ahora sí, la campaña de Harris está adelante por una diferencia que supera el margen de error estadístico. La encuesta de Ipsos, que hace un mes le daba a Harris una ventaja de solo 1 punto sobre Trump, en su última encuesta le da una ventaja de 4 puntos, 45 a 41%, con un margen de error de 2%. Cuando se ve que explica la tendencia, Harris no está ganándole votos a Trump, está logrando que las bases demócratas se movilicen en mayor proporción para votar en noviembre. Y esto se sabe no solo por lo que revelan en encuestas, sino también porque se están registrando para votar. Y claro, Harris crece en bolsones demócratas que suelen votar por debajo de la media nacional. Por ejemplo, mujeres, aunque en el caso de las mujeres no se da este fenómeno, pero sí en el de los jóvenes, que suelen votar por debajo de la media, y algunas minorías étnicas, en particular latinos, que también suelen votar por debajo del promedio nacional. En esa misma encuesta, los encuestados demócratas, autoidentificados como tales, declaran estar entusiasmados por el proceso de noviembre próximo en un 73%, lo cual es un incremento significativo respecto al 61% de marzo de este año, en donde decían que lo que los motivaba a votar era impedir el triunfo de Trump. No había entusiasmo por el candidato demócrata, el presidente Biden, un entusiasmo que sí está generando la candidatura de Harris. Otra compañía, Suffolk, también le da una ventaja encima del margen de error estadístico a Harris, 47.6 contra 43.3. Hace 2 meses esa misma encuestadora le da una ventaja de solo 3 puntos. Hace 2 meses esa encuestadora le da una ventaja de 3 puntos a Trump por sobre Biden. O sea, Harris ha revertido dramáticamente la tendencia, por lo menos en esa encuesta. Ahora, aquí hay que tener en cuenta, sin embargo, que Harris ya venía adelante en las encuestas antes de la convención del Partido Demócrata, y como indicamos en una ocasión anterior, la convención partidaria suele añadir entre 1 y 2 puntos a la intención de voto del partido que realiza la convención, porque tiene mucha más atención de medios cuando se realiza su convención, y además se presenta ante los medios con su propio mensaje, no dependiendo de, la posición editorial o el estilo de cobertura del medio. Pero esto era previsible y no necesariamente va a durar hasta noviembre. Sobre todo teniendo en cuenta, o sea, esto no es tan promisorio para los demócratas como parece sonar, sobre todo teniendo en cuenta que la elección en Estados Unidos la deciden los estados pendulares. Recuerden 3 cosas. 1, al presidente no lo elige el electorado, lo elige el colegio electoral. Los votantes eligen delegados ante un colegio electoral que elige al presidente, y la mayoría de estados, salvo Nebraska y Maine, tienen reglas según las cuales si un partido gana, aunque solo sea por un voto de diferencia en ese estado, se lleva a todos los delegados del estado. Entonces, lo importante aquí son, este es el tercer elemento, los estados pendulares, es decir, los estados que, a diferencia de Kentucky o California, uno vota claramente republicano siempre para presidente y el otro demócrata, a diferencia de estos estados, fluctúan o pendulan entre ambos partidos de elección en elección. Por eso se les llama estados pendulares. Son Michigan, Wisconsin, Pensilvania, Carolina del Norte, Georgia, Nevada y Arizona. Cuando se ven encuestas en los estados pendulares, que son los que deciden la elección, la diferencia a favor de Harris ya no está por encima del margen de error. En Ipsos, que le da una diferencia a nivel nacional por encima del margen de error, en los estados pendulares la diferencia es de solo 2 puntos dentro del margen de error. Nate Silver, que es probablemente, tiene esta agencia 538, que se basa en el número de delegados en el colegio electoral y que tiene el mejor récord de pronóstico de resultados electorales en Estados Unidos,
basado en su propio promedio ponderado de encuestas. En otra ocasión explicaré cómo se pondera. Pero, digamos, Silver ya le da a Harris una ventaja en el promedio de encuestas que realiza su agencia por encima del margen de error estadístico, 3.5%. Pero nuevamente el resultado es más ajustado en los estados pendulares. The Economist también le da a Harris el 30 de agosto una ventaja por encima del margen de error o dentro, pero en el límite superior, 48.1 contra 45.1 de Trump, pero nuevamente eso es menor cuando se trata de los estados pendulares y hay que fijar la atención en estos. Esos son los estados que deciden la elección presidencial. Ahora, ¿qué hitos vienen por delante? Recuerden que yo decía en un podcast anterior que los hitos o los hechos individuales rara vez suman más de 1 a 2 puntos a la intención de voto de un candidato y no necesariamente perduran en el tiempo. Bueno, ahora vienen dos hitos. Uno ya llegó y es que están reapareciendo los casos penales contra Trump y esto no lo va a favorecer. Nuevamente, la diferencia que esto puede hacer no es dramática y tal vez no perdura hasta noviembre, pero en todo caso, el primer hecho posterior a la convención demócrata es contrario a Trump. Y luego viene ya en septiembre pronto el debate entre Trump y Harris. Y yo aquí lo que puedo decir con toda certeza es que Harris no va a tener un desempeño tan desastroso como el que tuvo Biden, que fue, dicho sea de paso, ese desempeño en un debate con Trump, lo que motivó la presión que finalmente lo llevó a renunciar a la candidatura presidencial. Ahora, Fox News, que pese al sesgo evidente que tiene su cobertura política, es muy buena entre las grandes cadenas de televisión en pronósticos electorales, le da una posición más favorable a Harris en los estados pendulares. Y aquí habría que decir que Fox News además da indicios de por dónde van a ir las campañas de ambos. Harris, mientras más general y menos específica, mejor para ella, porque según Fox News es preferida por los electores cuando se trata de determinar qué candidato va a luchar por la gente de a pie y qué candidato puede unir al país. Bueno, ganarle en estos segundos a Trump no es tan difícil, pero Trump va adelante en qué candidato sería mejor para gestionar la economía y para manejar la situación migratoria en la frontera con México. Entonces, estos van a ser los énfasis de la campaña de aquí en adelante. Trump se va a, digamos, concentrar en estos dos temas. Harris va a seguir adelante con una campaña basada en el optimismo respecto a lo que su presidencia podría representar, pero sin especificar mucho en materia de contenidos. Ahora, una cosa que también hará Trump probablemente es tratar de asociar a Harris con los problemas con los que un sector del electorado asoció, si no lo hace todavía, al gobierno de Biden, como la alta inflación, el costo fiscal de las políticas industriales o el hecho de que durante la gestión de Biden se produjeron dos grandes guerras en el exterior que han involucrado a Estados Unidos, Gaza y Ucrania. Y aunque las encuestas no son particularmente promisorias para Trump, habría que recordar que si bien los demócratas han tenido resultados mejores a los que auguraban las encuestas en elecciones parciales, Trump ha tenido mejores resultados que los augurados por las encuestas en elecciones presidenciales. En 2016, la única empresa de pronósticos basado en promedio de encuestas, 538 no realiza sus propias encuestas, que le daba a Trump un margen, una probabilidad de triunfo mayor a 30%, era la que acabo de mencionar, 538, 538. La mayoría le daba menos de un 10% de probabilidades de ganar y finalmente ganó el colegio electoral, aunque perdió el voto popular. En 2020, algunas encuestas le daban a Biden una ventaja de hasta 8 puntos porcentuales
por sobre Trump, y si bien Biden ganó por 7 millones de votos de diferencia, el margen a nivel de voto popular fue de 4.4%. Es decir, si bien claramente la tendencia ha cambiado, y probablemente si las elecciones fueran mañana ganaría Harris, seguimos dentro del margen de error estadístico en los estados pendulares, que son los decisivos. Bueno, eso es todo por hoy. Nos vemos en el siguiente podcast.